conversando sobre un tema que genera muchas interrogantes y que también siempre da polémica. Ha sido publicada en Gaceta Oficial la suspensión de pago de alquileres comerciales y de vivienda hasta el mes de octubre. Es una medida que se ha venido realizando también durante este tiempo de pandemia, pero siempre surgen muchas interrogantes y también genera conflicto entre las partes, entre el inquilino, quien alquila, desalojos que están prohibidos, ¿no?, que se realicen durante la pandemia. Sí, están suspendidos. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido a Primera Página. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el decreto 4577, publicado el 7 de abril del 2020, tiene como objetivo que producto de la pandemia, aquellos inmuebles de uso comercial que se encuentren afectados por las restricciones de operaciones comerciales, pues tengan la posibilidad de suspender el pago del canon de arrendamiento, que es la obligación principal y de la que todo el mundo está afectado ahorita producto de la pandemia, y de aquellos inmuebles de vivienda que sea solo y exclusivamente como vivienda principal, que esté establecida como vivienda principal. Entonces, cuando decimos que ese decreto, cuando se habla del decreto, se discute mucho sobre cuáles son las características, cuál es el marco de aplicación del decreto, y es muy importante que la gente sepa y que estén en conocimiento que ese decreto solo suspende la aplicación o solo suspende el desalojo por falta de pago. Las demás causales establecidas, por ejemplo, en la ley de arrendamiento para el uso comercial, que son muchas otras causales, son de la A a la I, ¿verdad?, siguen vigentes. Es decir, por ejemplo, una persona que esté demandando en un tribunal por la terminación del contrato, por la causal de terminación del contrato y porque haya vencido ya su prórroga legal, puede demandar, puede acudir al tribunal, porque no es por falta de pago, sino por el vencimiento del término contractual por el que se estableció el contrato entre las partes. Y en el caso, bueno, de las viviendas, bueno, ya las viviendas tenían un procedimiento, ya tenían suspendido el desalojo desde el 2014. Y sin embargo, se han producido, en medio de la pandemia, algunas denuncias de desalojo. Sí, a bueno, pesar de estos anuncios. Ese tipo de desalojo forzoso que las personas hacen por mano propia, producto que la ley busca como objetivo la paz social. Ese es su principal fin. Cuando la ley no consigue la paz social, cuando no está dada el equilibrio entre las partes, bueno, algunas partes deciden por su propia mano querer hacer justicia dentro de su concepción de justicia. Y bueno, eso es un delito que está plasmado, y cualquier persona que intente, bueno, en este caso hacerse posesión de un inmueble que no está en su posesión, puede demandar, el afectado puede demandar el interdicto posesorio o el interdicto de amparo, que están previstos en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil, que es este que está acá. Ok. Es este que está acá. Entonces, también es importante destacar que ese decreto del 4577 solo habla de los inmuebles de uso comercial y de uso de vivienda. Ok. No habla sobre, no aplica sobre aquellos inmuebles de interés industrial o de aquellos inmuebles de interés, aquellos inmuebles de uso de oficinas o empresariales o los consultorios médicos. Esos inmuebles no están, en este momento, no están protegidos por ese decreto. Ahora bien, también hay mucha inquietud por parte de las personas que alquilan. Si bien están prohibidos los desalojos forzados, estamos en una situación pues difícil que afecta a aquellas personas que alquilan, pues también hay personas que tienen o que viven, dependen justamente de ese pago de alquileres. ¿Cómo se hace en ese caso para aquellos que alquilan? Bueno, yo como abogado recomiendo que las partes pueden firmar, así como se firma un contrato de arrendamiento a la hora de iniciar su relación arrendaticia, yo como abogado recomiendo que se firme ante notaría
un documento en donde ambas partes deciden cómo se van a refinanciar esos pagos. Vamos a poner un ejemplo, una persona que paga 200.000 bolívares, por poner un ejemplo hipotético, paga 200.000 bolívares de canon de arrendamiento. Y en este momento, desde que entró en vigencia en marzo del 2020 ese decreto que se ha venido prorrogando, Ok. Esa persona y ese inquilino y el propietario deciden llegar a un arreglo de pago, de refinanciamiento. Bueno, eso lo pueden plasmar en un documento autenticado, en una notaría, en donde deciden, bueno, voy a pagar la mitad durante el tiempo de pandemia y el resto lo voy a pagar agregado al monto del canon original. Bien, señor Millán, aquí tenemos un documento que usted nos ha traído a la producción Ajá. de Primera Página respecto al procedimiento judicial para el desalojo. Sí. El procedimiento que sigue para este caso, digamos, Sí. para explicar en qué momento debe ocurrir, cómo se realiza la demanda, las pruebas, los Sí. documentos que se deben presentar, ¿no? Sí, el procedimiento de desalojo. Bueno, es que mucha gente no conoce el procedimiento de desalojo y en televisión muy poco se habla del O procedimiento. sea, es posible que igual se hagan desalojos en medio de la pandemia a pesar de estas acciones que se han... Solo cuando son causales que no están suspendidas por el decreto. Ok. El vencimiento del término del contrato. El vencimiento del término del contrato es una causal que está activa, por decirlo así, para que las personas entiendan, y una persona puede demandar, en el caso de los inmuebles de uso comercial, la terminación del contrato o el vencimiento de la prórroga legal. El procedimiento de desalojo comienza con una demanda, es oral, como le dice acá, comienza con una demanda, y estos son los lapsos preclusivos que tiene hasta el final del proceso que termina con la sentencia. La contestación, la audiencia preliminar, la fijación de los límites de la controversia, la promoción de pruebas, la evacuación de pruebas y la audiencia de juicio. Eso es muy importante decirlo, porque mucha gente desconoce cuál es el procedimiento de desalojo ante los tribunales. Es más, hay personas fuera del país que son propietarios de inmuebles en Venezuela que creen que ya en Venezuela no se hacen desalojos. Lo que pasa es que existen requisitos, es un poco riguroso. Es ¿no? un proceso Es un judicial poco que se debe estricto, realizar y que lleva porque tiempo hoy en y día, costos también. Sí, y además que la materia arrendaticia hoy en día es muy sensible, producto de que, por esto de desconocimiento, todavía existen procedimientos de desalojo. Y sensible por la situación de crisis económica y que social. mucha gente, sí, sensible porque también desde el punto de vista de inmuebles de vivienda, sobre todo, pues prácticamente el desalojo sí se suspendió desde el 2014 y no se está ejecutando ningún tipo de desalojo. Exacto. Nosotros vamos al regreso de la pausa a seguir hablando sobre este tema, así como las preguntas e inquietudes que tiene nuestra audiencia respecto a este polémico tema. Nosotros nos vamos a una pausa. Seguimos a esta hora de la mañana, 7:33, conversando con el abogado Humberto Millán respecto al tema de la suspensión de pagos de alquileres. Antes de irnos a la pausa, estábamos repasando cómo procede el tema de los desalojos. Veníamos hablando que es un tema polémico, sensible, sobre todo porque también en cuanto al tema de la vivienda principal está suspendido, pero sí hay otras regulaciones. Usted nos trajo un material para compartir y explicar un poco este proceso. Aquí tenemos el tema de los interdictos posesorios. Sí, ese procedimiento, que es especial y está en el Código de Procedimiento Civil, es un procedimiento que se intenta cuando una persona es despojada de su posesión legítima sobre un inmueble. Puede ser el propietario. Por ejemplo, me fui del país, dejé mi departamento o de Cerrado. repente a cargo de alguien o cerrado incluso Sí. y alguien, digamos, lo invadió. Alguien de forma malévola intenta invadir el inmueble, hacerse de la posesión del propietario. O a quien dejé cuidando, de repente se instaló. Y también ocurre, el interdicto también es válido cuando es el arrendatario, Ok, cuando es el inquilino, porque el inquilino goza de una posesión legítima. Cuando esa persona goza de una posesión legítima y es perturbado en su posesión, también puede intentar el procedimiento, que es un poquitico más corto que el procedimiento ordinario y que está en el Código Civil. Este es un procedimiento especial. Si esa persona que se fue a los Estados Unidos, si usted se fue a los Estados Unidos y dejó su inmueble cerrado,
y una persona rompe la puerta o rompe una pared o entra por la ventana y trata de entrar al inmueble, entra al inmueble de hecho, y usted se pone en conocimiento, entonces usted puede intentar ese procedimiento y eso se llama querella interdictal. Usted intenta una querella interdictal, usted concede al tribunal una fianza y el tribunal le ordena la restitución de su posesión. Porque aunque usted esté en Estados Unidos, usted es el poseedor de ese inmueble, por decir un ejemplo, si está en Estados Unidos, si está en Chile. Y lo más importante es que los interdictos no necesariamente tiene que estar usted en el país para intentarlo, porque acá dice que el interdicto está, que los interdictos incluso, si ahorita sabemos mostrar, que podemos buscarlo en la lámina que tenía usted acá por producción, por favor. Dice acá, vamos a ponerlo acá en pantalla, ¿dónde lo debo ponchar? Para acá. Acá. Podrá cualquier persona, haciéndose responsable de los resultados del juicio y dando caución o garantía de las previstas en el artículo 590, presentarse por el poseedor o por aquel a quien se le atribuya la perturbación o el despojo, aún sin poder intervenir en la articulación en la que trata el artículo 701. Es decir, toda persona que aún, supongamos que usted se fue del país y usted tiene una prima que vive en Venezuela y esa prima no tiene un poder suyo, esa persona puede intentar por usted la querella interdictal. Ok. Aún sin poder, porque está en una emergencia. Aún sin dejarle un documento. Aún sin poder. Ok. Esa persona tendrá que constituir una garantía para garantizar las resultas del juicio y entonces iniciar el procedimiento para la recuperación de su posesión. Ella va a actuar en su nombre. Pues. Claro. Eso es muy importante porque se establece ese artículo. Ese artículo se establece, bueno, porque a veces la persona no está en el artículo 703. A veces la persona no está en la jurisdicción donde fue invadido el inmueble. Como no se encuentra en la jurisdicción... Lo dan por perdido muchas veces. Lo dan por perdido o tardan tiempo en el otorgamiento de un poder, ¿ves? Claro. Entonces, para eso es este artículo que concede el Código de Procedimiento Fíjese, Civil. Abogado Humberto Millán, también hay muchas preguntas de nuestra audiencia y muchas inquietudes y vamos a pasar a leerlas para que usted nos ayude a dar respuesta. Fíjese, aquí hay una del señor Víctor Calderón. Él le hace un comentario. Paso para recordar que el desconocimiento de la propiedad privada, el secuestro de esos inmuebles es y será la espada de Damocles para la revolución. La espada de Damocles. Le comenta Víctor Calderón. Bueno, es que sí, han restringido bastante la medida de secuestro de los inmuebles. Por acá tengo otra pregunta de Rosa Román. Esta sí es una pregunta. Dice, buenos días. Tengo un arriendo en un centro comercial. Pagaba $50 mensuales y me lo aumentaron en $500. ¿Cómo hago para saber si está bien? Todos los inquilinos se fueron por lo mismo. Parte de muchas de las inquietudes, sí, ¿no? De los elevados costos. Sí, esas desproporciones que no se hacen ni siquiera gradualmente, de aumentos del canon de arrendamiento. Mi colega, la doctora Alicia Román, que trabaja conmigo, intenta el procedimiento administrativo ante la SUNDE, que es el procedimiento de regulación del canon de arrendamiento. Ella es la especialista en oficina en derecho administrativo y ese es un procedimiento administrativo que se intenta, porque es que no solo con la dolarización han habido excesos de parte del arrendador, como también hay del arrendatario, ¿no? Claro. Y sobre todo la legislación, que es un poco desigual, ¿sabes? Acá hay más preguntas. El señor @franjosa.f.z. Ya nadie alquila, ya que el alquiler se devalúa y cuando se termina el contrato mete mujeres con menores para que no los saquen y llega al punto que entra para quedarse con el inmueble. ¿Qué opina, doctor? Bueno, que la legislación ciertamente en materia desde el 2000, desde que salió la ley para la regulación y control de los arrendamientos de vivienda, esta ley es muy particular porque
esta ley protege, el Estado protege desproporcionalmente al arrendatario de inmuebles, al inquilino de inmuebles de vivienda principal. Entonces muchas veces se han generado excesos, hoy en día es muy difícil porque existen una cantidad de procedimientos que son bastante rigurosos y que no llevan al desalojo del inmueble. Es decir, una persona que no está cancelando el canon de arrendamiento, que es la principal obligación contractual, sencillamente deja de pagarlo y el procedimiento no concluye nunca con el desalojo porque el Estado deja en suspenso el desalojo hasta tanto el Estado pueda conseguirle un refugio o un inmueble a esa persona para trasladarlo. Cuando el Estado va a conseguirle a tantas personas que hoy en día se encuentran insolventes una casa o un refugio. Bien. Eso es muy difícil con la situación actual del Estado desde el punto de vista económico. Avanzamos porque sin duda hay muchísimas inquietudes. Hay una de Ramón Ramos, el líder. Él dice, durante el tiempo de suspensión del pago del arrendamiento, este arrendamiento se acumula para un futuro cuando venga lo que llaman la normalidad. Es decir, todo este tiempo que no pagan, ¿se pagará después acumulado? Sí, lo que pasa es que por eso yo recomiendo que se firme un convenimiento de pago en donde un se acuerdo entre las refinancie, partes. donde se refinancie. Si pagas $50, por decir un ejemplo, si pagas $100 al cambio en bolívares, como un canon de arrendamiento, pues ofrézcale al propietario cancelar la mitad en el tiempo de pandemia y en el tiempo de la vigencia del decreto, y al vencimiento del decreto comienza a pagar el resto junto con el canon original. O llegar a algún término de arreglo que no permita que se le acumule esa deuda, porque va a ser más difícil llegar a un arreglo. Hay una pregunta que tienen varios usuarios que se refiere al tema del pago de los servicios públicos por aquellas personas que tienen un pequeño local comercial, que si bien suspenden las actividades, es decir, no pueden trabajar, pero de igual forma tienen que seguir pagando el agua, la luz, a precios incluso han denunciado que mucho más elevados o que se los han venido aumentando incluso en plena pandemia. ¿Es eso legal, que sigan estos aumentos del pago de servicios cuando no pueden trabajar? Los servicios públicos están en manos del Estado. Y cuando tú estás en posesión de un inmueble arrendado, tú tienes que cubrir los servicios públicos que ese inmueble provee, ¿no? En el caso de los inmuebles de uso comercial que no están, que no son priorizados, no se encuentran priorizados, es decir, las farmacias. Acuérdense que ese decreto también solo suspende a aquellos comercios que no están priorizados, es decir, que están cerrados. Por ejemplo, una farmacia, que es un comercio hoy en día priorizado, un supermercado, debe seguir cumpliendo con su obligación contractual del pago del canon de arrendamiento, porque se supone o se concibe que esa persona jurídica está generando actividad comercial y debe cumplir con su actividad comercial y con sus obligaciones. Fíjese, también los pequeños comerciantes nos hacen muchas denuncias respecto a la proliferación. Ellos los mandan a cerrar sus puertas, pero en las calles hay vendedores ambulantes de carne, de pollo, de charcutería, barberos que se ponen en las esquinas, han proliferado por el centro de Caracas, ¿no? Por decir un ejemplo. ¿Qué pasa con estas personas que si están trabajando, no tienen que pagar alquileres? Ellos denuncian que ¿qué legal tiene estas acciones? Bueno, ¿sabe lo que pienso yo? Que todo comerciante, pequeño o mediano comerciante o gran comerciante, debe reunirse, debe asociarse, debe gremializarse y hacer eco de sus denuncias de forma colectiva. Porque, por ejemplo, en el centro de Caracas ocurren una cantidad de irregularidades con el comerciante formal, el que paga impuestos, el que paga empleados, el que cumple con las normas. Y eso que ocurre, por ejemplo, cerca de los tribunales, hay un señor cortando el cabello en la acera, ¿verdad? Y ese señor no paga impuestos, no cubre. Pero eso se ataca desde el gremio, desde el jefe de cámara, desde las asociaciones de comerciantes, desde todas esas